Bueno, sí, para los auditores y auditoras, lo primero que hay que decir es que Chile es un país que implementó un proceso de neoliberalismo completamente radical. Por tanto, tenemos la expresión del neoliberalismo extremo al nivel del mundo. Y en ese sentido, entonces, cualquier eje de izquierda, centro, derecha, en particular en Chile, se ha llevado hacia la ultraderecha. Entonces, cualquier concepción que uno pueda como plantear en términos de, por ejemplo, la recuperación de la garantización de los derechos, es algo que en Chile se considera como un elemento de casi ultraizquierda, cuando en realidad uno perfectamente en países desarrollados uno lo podría encontrar como más bien un discurso que abordaría el centro o incluso la derecha en muchos países. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Es un país muy neoliberal, lo que significa que puso en el centro, ordenador de toda la sociedad, al mercado. O sea, quien tiene dinero puede consumir y participar dentro de la sociedad y dentro del mercado. Quien no lo posee queda excluido, ¿ya? Ese es el modelo que fue implementado primero por la dictadura, pero que después fue profundizándose por los gobiernos postdictatoriales. Y en ese sentido también es muy importante recalcar que nuestro país todavía no ha vivido una verdadera democracia, pues todo el régimen político sigue regido con la constitución heredada del gobierno militar, en particular de Pinochet. A Chile se le ha dicho muchas veces que es un país desarrollado, cuando en realidad si uno mira las cifras, si uno mira estrictamente la realidad, uno se tiene que dar cuenta que no es así. Y que más bien la dictadura de Pinochet y los gobiernos que le siguieron, lo que generaron fue un proceso de privatización de nuestros bienes comunes, de nuestros bienes naturales. Por otra parte, generaron una disminución del rol del Estado. Y cuando disminuye el Estado, en el fondo lo que ocurre es que disminuyen los derechos sociales. Generaron un proceso además de despolitización muy grave, generando entonces malestar social, que ese malestar social no tenía un cauce institucional para poder llevar a cabo las demandas sociales. Muy distinto de lo que ocurre en Bolivia, que Bolivia construyó un gobierno en base, ¿cierto?, a la guerra del agua, a la guerra, en definitiva, contra la élite boliviana. Entonces, en nuestro país se dio desde la dictadura un proceso de instauración del mercado, incluso en el mercado del trabajo, en donde quitaron las garantías para poder llevar a huelga, en donde quitaron las garantías para sindicalizarse y por tanto se fragmentó el poder de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, ¿ya? En ese contexto entonces se da todo un proceso de alzamiento cada vez mayor de movilización social, con la educación, con no más AFP, el sistema de pensiones que nosotros tenemos, contra las zonas de sacrificio, por el bienestar del medio ambiente y por supuesto toda la movilización feminista que hubo en Chile también. Todo eso decantó en la posibilidad de construir un referente político que permitiera en definitiva canalizar esas demandas sociales en el gobierno y se construyó el Frente Amplio. No obstante, el Frente Amplio durante todo este proceso de revuelta popular que ocurrió en octubre del 2019, tuvo un papel en particular en donde, digamos que generó una salida institucional en donde no estuvieron presentes los movimientos sociales en ese proceso de negociación. Muy contrario a lo que ha ocurrido en Ecuador o en Bolivia cuando se han producido ese tipo de revueltas populares. Eso generó entonces que se enmarcara el paso para la apertura de un nuevo proceso constituyente, sin embargo con andamiajes, con trabas que permitían que fuera un proceso verdaderamente democrático. Trabas como, por ejemplo, la que queda es el 2/3, es decir, un quórum que es tan alto que es difícil que pasen reformas que sean sustantivas a lo que teníamos anteriormente en la dictadura, en la constitución anterior. Entonces, si bien es una constitución con hoja en blanco, es decir, podemos redactar desde cero, es muy difícil que por la constitución de fuerzas políticas que hay en Chile pasen y aprueben con un 2/3, en definitiva, ese nivel de quórum imposibilita la posibilidad de generar transformaciones profundas. En ese contexto, entonces, el Frente Amplio cumplió un rol
entre de salida institucional y, por otra parte, legitimación de ese tipo de trabas, lo que generó entonces la salida de la izquierda del Frente Amplio. Cuando la izquierda sale del Frente Amplio, el Frente Amplio se queda con la institucionalidad que se había construido, se presenta a estas elecciones, gana una primaria contra el Partido Comunista, la gana, y entonces logra llegar a esta posición en donde o salía Gabriel Boric, ¿cierto? O salía alguien que era muchísimo más radicalizado hacia la derecha, que es José Antonio Kast. En ese contexto, teniendo un perfil de ultraderecha José Antonio Kast, en donde iba a quitar los derechos de las mujeres, en donde iba incluso a eliminar el Ministerio de la Mujer, o sea, ese nivel, digamos, de precarización frente a la vida de las mujeres, pero también iba a privatizar lo que quedaba de recursos todavía en manos de todos los chilenos y chilenas. En ese contexto, todos los movimientos sociales se plegaron y nos plegamos a la posibilidad de que Gabriel Boric fuese presidente. Y en ese sentido, los aportes que hizo el movimiento social, lo que hicieron los candidatos electos a tanto el Senado como el diputado, fueron sustantivos para que sacara una diferencia sustantiva que permitiera entonces tener no solo una victoria, sino que una victoria que no fuera deslegitimada por ningún proceso de tribunales electorales. Bueno. En ese contexto estamos. Por tanto, el proceso en Chile hoy día está completamente abierto. Está la posibilidad de que, en efecto, se genere un gobierno que esté a la altura de las necesidades de los pueblos de Chile y que entonces, por ejemplo, se respalde a la Constitución, se respalda la Convención Constitucional que está redactando este nuevo proceso constituyente. Y ese va a ser uno de los elementos claves del próximo gobierno, porque en la medida que el gobierno apoye normativas que no tengan ese quórum tan alto como describía anteriormente, pero que sin embargo son demandas sentidas y necesarias para la población de Chile. Si no tenemos eso, lo van a resolver, digamos, por secretaría. Y la idea es que nosotros podamos tener una votación para poder definir el elemento económico. ¿Cómo se van a definir los ministerios, en particular el Ministerio de Hacienda, de Economía? ¿Cómo se va a definir la estructura financiera nuevamente en Chile? Si se va a generar un banco para el desarrollo, si se van a nacionalizar los recursos, si se van a generar industria. Ese tipo de discusiones, ustedes la dieron en su país a través del proceso primero de nacionalización de los hidrocarburos como primera medida del gobierno del presidente Evo Morales Jaime. Y es fundamental para que esta situación ocurra también en nuestro país, para que retomemos la soberanía sobre nuestros bienes comunes, podamos cuidar el ecosistema, que en efecto no cuidan las transnacionales en nuestro país. En nuestro país nosotros tenemos zonas de sacrificio tan graves, tan profundas, que han llevado a constituirse 5 zonas de sacrificio en nuestro país, un país que tiene pocas regiones, que es largo, angosto, poca población, que ha sido fuertemente afectado por la contaminación que provocan este tipo de empresas. Frente a eso, solo el Estado puede generar una verdadera transformación productiva para el fomento del empleo, pero también para el fomento de determinadas inversiones. Esa decisión va a ser estratégica. Si es que se va a continuar con la trayectoria de gobiernos y de ministerios que han sido neoliberales anteriormente, o si se va a dar paso a otro tipo de lógicas en términos económicos y que por lo tanto recupere la soberanía nacional sobre los bienes comunes. Marcela, en ese marco, en esta explicación que tú nos das, ¿cómo será de ahora en adelante este gobierno que encamina Gabriel Boric, los retos y desafíos que tiene allá en Chile, cómo está constituida ya la asamblea allá para que pueda llevar adelante este trabajo? Porque ha hablado también de la Convención Constituyente, ha hablado de la participación de varias etnias allá en Chile, o de sectores populares, las mujeres dentro de su gobierno. Así es fundamental primero que ese gobierno en efecto se constituya de forma muy plural, que reconozca las diversidades que habitan los pueblos de Chile y en ese sentido que integren mujeres, que integren etnias de las distintas etnias que habitan en nuestro territorio. Es fundamental para poder constituir en efecto una propuesta política que además dé cabida a las distintas demandas sociales que tienen los diferentes pueblos en Chile. Hoy la Convención Constitucional está constituida por múltiples fuerzas. Cuando se llevó a cabo la elección de los convencionales,
de los electos, ¿cierto?, para participar en la Constitución, en el proceso constituyente, lo que ocurrió fue que se dio la posibilidad para que se construyeran listas de independientes. Es decir, nosotros todavía no hemos constituido lo que uno podría reconocer como el MAS, ¿ya? No hemos constituido todavía un partido. Sin embargo, hemos constituido organizaciones sociales que han sido las que han canalizado fundamentalmente estas demandas sociales. Entonces, frente a eso, ese tipo de organización todavía no tiene esa, digamos, esa maduración hacia un partido político, lo cual ha sido también parte de una de las trabas del sistema electoral, que imposibilitó entonces en las elecciones de diputados y senadores que tuvimos muy recientemente, que participaran entonces independientes, porque los independientes participaban de forma desigual frente a los partidos políticos. El partido político podía construir una lista de 10 candidatos y esa lista de 10 candidatos luchaba de igual manera contra un independiente. Entonces, porque no se podían construir listas de independientes. Entonces, frente a eso era casi imposible lograr llegar, ¿cierto?, a el Senado y a la Cámara de Diputados. Esa es la democracia que tenemos hoy día en nuestro país. Y por tanto, es fundamental que en efecto la Convención Constituyente ingrese, ¿cierto?, con mucha fuerza en términos de del rediseño jurídico-político que permita marcar un horizonte hacia el buen vivir, pero también hacia la incorporación de los distintos sectores. En particular, yo soy asesora de varios convencionales al interior de este proceso constituyente y por tanto sé día a día lo que está ocurriendo frente a esos procesos que también implican, ¿cierto?, una serie de enfrentamientos contra el gran capital, contra la élite económica, pero también a favor de la garantización efectiva de los derechos, porque hemos visto que no basta solo con que quede plasmado un buen discurso en la Constitución, sino que en efecto, en particular en nuestro país, tiene que quedar plasmado exactamente cómo se tiene que hacer, porque de esa manera nosotros vamos a poder garantizar que aquello que dijimos se haga, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde tiene una muy bonita constitución, pero que no afectó los intereses del gran capital, que no se metió en los temas económicos y que, por tanto, digamos, si bien reconoce ciertos derechos, no los lleva a la práctica. Entonces, nosotros estamos intentando hacer un proceso al interior de esa convención en donde, en efecto, se cambien esas maneras y se puedan llevar a cabo, entonces, la garantización de los derechos sociales, políticos, económicos, también de género, y que por supuesto interpelan a las problemáticas también del medio ambiente, de los derechos de la madre tierra y por supuesto de las defensorías de los pueblos, de las defensorías de los derechos de la madre tierra, de los animales, pero también de los bienes comunes. Marcela, bajo ese contexto que tú nos estás dando a conocer ahora como analista política ya en Chile, te voy a escuchar un fragmento de lo que decía el presidente ya electo Gabriel Boric en un discurso efusivo donde ha existido mucha gente chilena que se ha dado cita, ¿no?, para escuchar en el tema de la inclusión, el tema del medio ambiente, hablaba también de la niñez. Vamos a escuchar brevemente lo que decía. Mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También, por supuesto, y debo decirlo, a las personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante como este, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto. También quiero agradecer a quienes hicieron posible esta hermosa campaña, miles de independientes a lo largo de todo Chile, organizaciones sociales que vienen años luchando por un Chile más justo y digno, a los partidos que nos acompañaron, a todas las personas que las últimas semanas se han organizado de manera autoconvocada, desde Arica a Magallanes, desde Puerto Williams a Bisbiri. Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y se tuvo que levantar de esa manera para poder alcanzar este triunfo categórico. Y este mismo compromiso que han demostrado durante estos meses, les quiero decir que no se debe agotar en una elección. Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todas podamos sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso.
Bueno, ahí están las declaraciones precisamente ya del presidente electo, un joven de 35 años. Allá en Chile ha habido bastantes problemas durante muchos meses en el que muchos jóvenes se han movilizado por el tema de la educación, el tema del transporte. Además se denunciaba por los mismos chilenos en el sentido que se estaría privatizando el mar por 7 familias, ¿no? En ese sentido de que el mar debiera ser para todos los chilenos, ¿no? Las riquezas naturales. Bajo ese contexto, ¿qué esperanza tienen los chilenos, asumiendo que es un presidente, por un lado, joven de 35 años, también está entrando en un contexto en el sentido que inician una asamblea constituyente para cambiar una constitución de Pinochet, que ha quedado rezagado bastante tiempo atrás? ¿Qué es lo que esperan los chilenos de este presidente? Para nuestros auditores, para nuestras auditoras y por supuesto para el equipo de Red Patria Nueva, es importante también como considerar aquellos elementos que van a ser sustantivos en el próximo periodo y que se han visto en efecto permanentemente golpeados por la ultraderecha. O sea, aparte del discurso, ahí tenía que ver con el sabotaje que intentó hacer la ultraderecha de impedir que hubieran micros, que hubieran buses para poder trasladar a la población a los lugares de votación, pero también se llamó a generar un boicot electoral y frente a todo ese andamiaje de mentiras y falsedades que incluso se inventaron en el proceso de campaña, se generó por otra parte un proceso de organización popular territorial para enfrentar, ¿cierto?, a la ultraderecha. Entonces, en ese sentido hay una esperanza muy clara en términos de la trayectoria que ha mandatado la gente frente a la garantización de, por ejemplo, un sistema previsional que no sea administrado por privados. Hoy día en Chile nosotros tenemos un fondo de recursos que alcanza el orden de los 171 millones de dólares. Por tanto, ese volumen de recursos que incluso asciende casi al 70% del Producto Interno Bruto chileno, lleva entonces a que la gente de la élite económica disponga de un volumen de capital tan grande que entonces fortalece sus propios negocios en vez de garantizar una pensión digna, en vez de generar una rentabilidad apropiada para las pensiones. Y eso entonces está como primer punto en la agenda que viene en este próximo periodo, que tiene que ver con el fin de las AFP, que no existan más AFP y se genere un nuevo sistema que sea solidario, pero que al mismo tiempo cuide los bienes de cada una de las personas. La generación de pensiones dignas. Y en ese sentido es muy importante ese elemento porque nos va a permitir poder generar transformaciones profundas en beneficio de la población. Entonces, eso, si me preguntas cuál es la primera esperanza, sin duda, el pensiones marcó la agenda durante todo este año y la seguirá marcando en la medida de que sea un tema que no se resuelva. Por tanto, es una de las primeras medidas, yo creo, que va a tener que tomar el presidente de la República electo, Gabriel Boric, para generar una transformación profunda en términos económicos, financieros, pero también en términos previsionales. Otro tiene que ver con, en efecto, las garantías que puedan haber a los procesos democráticos. Y en ese sentido, la implementación de plebiscitos, la implementación de posibilidades de votaciones de presupuestos participativos, fomenta la posibilidad de que la gente pueda decidir no solo sobre quién lo elige, sino que también sobre cómo se hacen las cosas. Entonces, en eso la Constitución va a marcar un horizonte muy relevante y por eso el apoyo hacia aquellos convencionales que lograron, además, porque no estaba dentro del acuerdo primero, que lograron tener estos escaños reservados que permitiera entrar a los pueblos indígenas a participar del proceso constituyente, fue fundamental y va a ser fundamental todavía construir y fortalecer ese tipo de figuras porque la presencia de esas figuras van a marcar la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan posibilidad también de acceder a bienes, de acceder a recursos financieros, pero también de acceder a toma de decisión política sobre lo que se defina al interior del Estado y eso va a ser también fundamental.